Ciencias de la Salud 2. Programa 2. Propósito. ¡Esa es mi canción! Dime si tú quisieras andar conmigo. ¡Wow! Cuéntale. Diana. ¡Sí, mamá! Te habla Laura por teléfono. Voy. ¡Wow! Dime si tú quisieras. Gracias, ma. No te tardes. No, ahorita te lo paso. ¿Hola? Sí, ya casi estoy lista. ¿Y tú? Ay, amiga, pues apúrale. Que la fiesta de graduación de bachillerato es en 1 hora y tenemos que ser puntuales. Ay, Jorge viene por mí en 30 minutos y luego pasamos por ti. Ay, claro que sí, amiga. Hoy será la gran noche. Ay, amiga, no sabes, estoy súper nerviosa. Ay, tranquila. Si yo no quiero, nada va a pasar. Y Jorge lo sabe. Los dos queremos que sea una gran experiencia. Tal vez sea nuestra primera vez. Ay, si pasa, por supuesto que nos vamos a cuidar. ¿Tú qué crees? ¿Qué? ¿Que quiero quedar embarazada? No, por favor. Tengo muchos planes antes que eso. Ay, la carrera, el trabajo. Ay, todas esas cosas, tú ya sabes. No te preocupes, Jorge ya compró condones. Y yo tengo los míos. Todo está bajo control. Con esto tenemos todo controlado. Ay, amiga, mejor apúrate. Nos vemos en un rato, ¿sale? Adiós, te quiero. Bye, bye. Mamá, ya colgué. Dime si quisieras andar conmigo. Wow. Cuéntale si quisieras andar conmigo. Wow. Sexo y sexualidad son conceptos distintos. Aunque al hablar de ellos parezca lo mismo, no es así. El sexo se refiere a las características biológicas que definen a un organismo como masculino o femenino. La sexualidad es un aspecto amplio y central de la vida del ser humano, y es mucho más complejo que el sexo biológico. Comprende los siguientes aspectos. El sexo biológico es determinado por los cromosomas sexuales y se expresa en los órganos sexuales masculino y femenino. La identidad sexual se relaciona con la orientación y preferencia sexual de cada persona. El género corresponde al papel social que los individuos desempeñan de acuerdo con su sexo biológico. La mayor parte de los seres humanos buscan su satisfacción sexual a través de las relaciones sexuales. Estas no necesariamente se dirigen a la reproducción. La respuesta sexual humana parte básicamente del deseo, motivado tanto por una base biológica como de la percepción del otro. Si se presenta alguna problemática que impida la respuesta y desarrollo normal de las relaciones sexuales, se habla de una disfunción que tiene que ser atendida. Por ejemplo, la impotencia es la situación en la cual el hombre es incapaz de conseguir o mantener una erección satisfactoria. La eyaculación precoz se da cuando ésta sucede antes o inmediatamente después de la penetración. En las mujeres, la falta de deseo sexual, ausencia de excitación e incapacidad para experimentar placer sexual se conoce como frigidez. El vaginismo es el trastorno que se manifiesta por espasmos del tercio inferior de la vagina, impidiendo cualquier intento de penetración. Por último, la hipersexualidad o adicción al sexo se manifiesta por el deseo compulsivo de tener relaciones sexuales. Las diferentes disfunciones sexuales pueden tener su origen en trastornos físicos, pero la mayor parte de las veces radican en aspectos psicológicos que modificaron el desarrollo sexual del individuo. Otro tema de fundamental relevancia en nuestra sociedad hoy en día es la equidad de género. La equidad significa el reconocimiento de la igualdad de derechos para todos los seres humanos y la importancia de una vida digna. La discriminación, especialmente en contra de las mujeres, tiene su origen en estereotipos sexuales y culturales,
los cuales han generado la falta de oportunidades para el desarrollo del sexo femenino. Esta situación generalizada ha expuesto a las mujeres a la violencia emocional, económica, sexual y física. En nuestra Constitución está estipulado el principio de igualdad de todos los individuos ante la ley. Lamentablemente, en la actualidad, las mujeres siguen viviendo situaciones de injusticia en muchos aspectos. La equidad de género consiste en garantizar condiciones de igualdad en derechos y oportunidades para lograr el desarrollo pleno de mujeres y hombres y depende directamente de todos nosotros. Listo, estoy perfecta. Diana, Sí, mamá. hija, ya llegó Jorge. Sí, ya voy, ya voy. Mi bolsa. ¿Dónde está mi bolsa? Ay, no puede ser, ¿dónde la dejé? ¿Dónde está? Ay, ya la vi. Apúrate. Sí, ya voy. Ya voy. Ay, a ver, tranquila. Respirando. Todo va a salir bien. Lo hemos planeado por 2 meses. Tenemos contemplado hasta el más mínimo detalle. Así que relájate y todo va a salir bien. Listo, vámonos. El último detalle. Ahora sí. Listo. Bye. La humanidad se ha visto orillada a implementar el control natal debido al crecimiento vertiginoso de la población mundial. En la búsqueda de reducir la tasa de embarazos, se crean los métodos anticonceptivos. En la actualidad, estos permiten evitar embarazos no deseados. Estos métodos se clasifican en 4 grandes tipos. El primero comprende los métodos naturales y se caracterizan por no utilizar aditamentos artificiales. Estos métodos no son totalmente seguros. Entre ellos se encuentra el coito interrumpido, el cual consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. El método del calendario consiste en determinar el periodo fértil de la mujer y evitar el contacto sexual durante el mismo. El método de la temperatura basal consiste en medir la temperatura de la mujer inmediatamente al despertar. Para evitar el embarazo, se recomienda no tener relaciones sexuales cuando ésta desciende, porque indica el periodo de ovulación. El último método natural es el método Billings, en el cual se puede determinar el periodo ovulatorio gracias a la consistencia de la mucosidad vaginal. El siguiente tipo son los métodos de barrera y se llaman así porque bloquean el camino de los espermatozoides hacia el óvulo. El más conocido entre ellos es el condón, una vaina delgada de látex que cubre el pene o, en el caso del condón femenino, el interior de la vagina. El último método de barrera es el dispositivo intrauterino, comúnmente llamado DIU, el cual consiste en una pequeña pieza de plástico o metal introducida en la cavidad uterina impidiendo la implantación del óvulo. Los métodos químicos en su mayor parte consisten en dosis hormonales que a veces impiden la ovulación o la regulan. Entre estos se encuentran el implante subcutáneo, el parche anticonceptivo, las pastillas y la inyección. Otro método químico son los espermaticidas en forma de óvulos o espumas, que contienen sustancias que inmovilizan y matan a los espermatozoides. La última clase de anticonceptivos son los métodos quirúrgicos como la vasectomía y la salpingoclasia.
Los dos son intervenciones quirúrgicas que implican ligar y cortar los conductos que unen los testículos con la próstata, en el caso de los varones, y las trompas de falopio en las mujeres. Otra gran problemática de la práctica irresponsable de la sexualidad son las infecciones de transmisión sexual o ITS. Una de cada 20 personas en el mundo padece alguna de estas infecciones. Muchas de las personas infectadas no presentan síntomas y pueden ser fuente de contagio. Las infecciones de transmisión sexual se adquieren principalmente por contacto sexual de una persona infectada a otra sana. Algunas ITS se pueden contraer o transmitir por medio de fluidos sexuales, como el líquido preeyaculatorio, el semen o las secreciones vaginales. Aunque también por otras vías, como transfusiones sanguíneas o utilizar jeringas no esterilizadas y que hayan estado en contacto con sangre de una persona infectada. Entre las ITS más comunes en nuestro país se encuentran el VIH-Sida, el VPH papiloma humano, el herpes genital, hepatitis C, la sífilis y la gonorrea. La prevención ante las infecciones de transmisión sexual consiste básicamente en evitar prácticas sexuales de riesgo, como tener muchas parejas sexuales o tener relaciones sin preservativo. La noche estuvo increíble, ¿no? Sí que lo estuvo. Todos bailamos como locos. Gracias por entender y respetar mi decisión. No te preocupes, bonita. Lo más importante es que te sientas segura. Y estoy segura de que te quiero. Y yo a ti. Gracias, Jorge, de verdad. No sé, siento un poco de miedo y creo que aún no estoy lista. No te preocupes. ¿Vamos? Vamos. Cuando tú lo decidas, entonces lo haremos. Está bien. Gracias de nuevo por entender. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Los embarazos no deseados cortan la perspectiva de estudio y desarrollo de muchos adolescentes, en especial de la mujer. Tener un hijo implica responsabilidades económicas, afectivas y emocionales, que deben compartir madre y padre. La falta de información en temas de salud sexual y reproductiva, uso de anticonceptivos, adopción de roles de género, entre otros, se han identificado como algunas causas de embarazo adolescente. Una gran parte de mujeres adolescentes embarazadas recurren al aborto, generalmente en condiciones adversas a su salud. El aborto es la expulsión o extracción de un embrión o feto del útero materno y es un fenómeno social muy complejo que ha generado a través del tiempo diversas posturas morales, generalmente polarizadas, incluso dentro del campo de la salud. El aborto espontáneo o natural ocurre cuando el embrión o feto es expulsado del organismo de la madre sin intervención externa. La causa más frecuente es la muerte fetal por anomalías, principalmente genéticas. El aborto inducido o provocado es la interrupción deliberada del embarazo, mediante la extracción del embrión o feto del útero. Actualmente se ha legislado para que el aborto se pueda practicar de manera legal y bajo condiciones que no atenten contra la salud y vida de las mujeres. Sin embargo, en muchos lugares el aborto es ilegal, por lo que su práctica es clandestina. La realizan personas sin preparación profesional y en lugares sin las condiciones adecuadas de higiene y asepsia, lo que pone en riesgo la vida de la mujer. Para la mayor parte de las mujeres es difícil tomar la decisión de abortar. Este procedimiento implica, antes y después, fuertes alteraciones emocionales relacionadas con la cultura, religión y situación social. También conlleva alteraciones físicas, pues implica una intervención quirúrgica que significa riesgo y que modifica el estado hormonal del organismo, el cual requiere reposo y tiempo para regularizarse. El aborto es una situación que se puede evitar teniendo relaciones sexuales protegidas.
Por otra parte, cabe mencionar que existe la píldora del día siguiente como una medida de emergencia para evitar un embarazo en caso de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Por último, los 3 tipos de orientación sexual más comunes son: la heterosexualidad es la atracción entre 2 personas de sexo opuesto, mientras que la homosexualidad se da entre personas del mismo sexo. También existe la bisexualidad, que la practican personas a quienes les atraen personas de ambos sexos. Las orientaciones sexuales y la identidad de género son expresiones de la sexualidad que deben ser reconocidas socialmente. La sexualidad es una parte integral de cada ser humano. Por esta razón, debe crearse un ambiente favorable, en el cual cada persona pueda disfrutar de sus derechos sexuales y ejercer su sexualidad en un marco de respeto, de manera independiente de sus preferencias sexuales. Televisión educativa. Programa 4. Electricidad y magnetismo. Describir las características de los imanes, las propiedades del campo magnético y relacionar la electricidad y magnetismo a través del experimento de Ørsted. ¿Y eso? ¿Sabías que estamos rodeados de campos magnéticos y eléctricos? ¿En verdad? ¿Y todo esto? Los aparatos son de mi casa. ¿Tu mamá sabe lo que hiciste? No lo creo. Si lo supiera, ya estaría aquí quitándome mis objetos de estudio. Ay, pues bueno. Ese objeto de estudio creo que antes era su licuadora. Escúchame bien. He logrado un gran avance en mis estudios al haber confirmado mis suposiciones. ¿Cuáles son? Que no podré terminar de arreglar todo esto. Digo, que el electromagnetismo está en todas partes. En la televisión, en el microondas, en el radio, en el tostador y, por supuesto, en la licuadora. ¿Y para darte cuenta de eso tuviste que destruir la licuadora? Yo creo que ahora sí tu mamá ya no te va a poder hacer licuados. ¿Y las salsas? Sí, también las salsas. ¿Las salsas? Por eso, la verde, la roja, el guacamole. No, que si las salsas, que me estás pisando y me duele. Ay, perdón. No hay problema. Es un pequeño sacrificio en pro de la ciencia. Pues el único sacrificio que yo veo aquí son tus vacaciones cuando tu mamá se entere de todo lo que hiciste. Tienes razón. Mejor me pongo a armar todo esto antes de que se dé cuenta. ¿Me ayudas? Sí, te ayuda a rearmar todo este relajo. Agarra. La energía magnética o magnetismo es una de las interacciones fundamentales de la naturaleza y se define como la fuerza de atracción o repulsión que algunos materiales ejercen sobre otros. El origen de la palabra magneto proviene de las cualidades magnéticas de ciertas piedras a las que se denominó magnetita, pues provenían de magnesia,
ciudad griega de la región de Tesalia. Las propiedades magnéticas que observamos en un imán a nivel microscópico, por ejemplo, al atraer o repeler otros materiales, en realidad se originan a nivel atómico, en ciertas regiones llamadas dominios magnéticos, que tienen dos polos. Estos dominios son la suma de los momentos angulares del giro o spin de los electrones y se ven afectados por la temperatura y por la presencia de otros campos electromagnéticos. El campo magnético es la región del espacio en donde las fuerzas magnéticas ejercen su influencia. A los materiales que tienen alta permeabilidad magnética se les conoce como materiales ferromagnéticos. El hierro, el níquel y el cobalto, así como algunas de sus aleaciones y compuestos, son materiales ferromagnéticos. Los imanes pueden ser naturales o artificiales, y también permanentes o temporales. Un imán natural es todo mineral con propiedades magnéticas, como la magnetita, un poderoso imán compuesto en su mayoría por óxido de hierro, capaz de atraer o repeler las sustancias ferromagnéticas. Los imanes artificiales son materiales ferromagnéticos a los que se les ha comunicado la propiedad magnética mediante la frotación con un imán natural. Aunque un imán se parte en muchos pedazos, estos siempre presentarán dos polos, aunque su fuerza disminuye. Cuando el campo magnético es producto del flujo de una corriente eléctrica, se tiene un electroimán, cuyo magnetismo es temporal, pues termina cuando cesa la corriente eléctrica. Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. Para conocer la polaridad de un imán, se considera la tendencia que tienen todos ellos de orientarse con los polos magnéticos de la Tierra, que posee un enorme imán. Las brújulas apuntan hacia el norte geográfico, que en realidad es el polo sur magnético. Bien, a continuación veremos cómo funciona un electroimán. Para ello necesitaremos un clavo de aproximadamente 10 centímetros de largo, alambre de cobre, cuyo diámetro no es muy importante, una pila de 9 volts y diversos objetos metálicos. Primero diseñaremos nuestra bobina. Sujetamos el clavo de la parte superior con una mano y con la otra tomamos el alambre de cobre, dejando libre 5 centímetros de este. Limamos una pequeña porción del alambre para eliminar el esmalte. A continuación, procedemos a enrollarlo de modo que no quede ningún espacio o hueco entre una vuelta y otra. Daremos de 150 a 200 vueltas hasta enrollar aproximadamente 5 centímetros de largo del clavo. Y dejaremos libre otros 5 centímetros del alambre de cobre. Nuevamente lo limamos y listo. Para realizar una prueba, colocamos el electroimán de tal manera que cada extremo del alambre de cobre quede unido a cada polo de la pila y la punta del clavo esté libre para acercarla a los diversos objetos, que al ser ferromagnéticos como el clavo, serán atraídos por este. Al enrollar el alambre logramos concentrar todo el campo magnético y con la ayuda de la pila incrementamos la potencia de este campo magnético para generar una mayor atracción de los objetos. Y así es como funciona un electroimán. ¡Mira, así de fácil! ¿Sabes? A veces pienso que los imanes son los grandes héroes desconocidos de nuestra época. De hecho, las turbinas con imanes en movimiento de plantas generadoras producen electricidad que nos llegan a nuestras casas. Afirmativo. Sin ellos, nada de lo que tenemos a nuestro alrededor funcionaría. Afirmativo. ¿Y te has puesto a pensar en los grandes héroes que nos dieron estos grandes inventos y descubrimientos? No, nunca. Ven, te quiero mostrar algo. Visualiza.
¿Otra vez con tus viajes en el tiempo? Sabes muy bien que los viajes en el tiempo son imposibles. Esto es a lo que yo llamo una representación imaginaria de sucesos reales. ¿Y qué suceso real se supone que estamos imaginando? Estamos en la antigua Grecia, 600 años antes de nuestra era para ser exactos. ¿Y qué hacemos aquí? En aquellos días, Tales de Mileto escribió por primera vez sobre ciertos fenómenos de atracción. Él creía que la electricidad y el magnetismo eran lo mismo. Sí, he escuchado hablar de él. ¿Pero qué no él escribió sobre la electrostática? Sí, la electrostática fue la primera rama de la electricidad que se estudió. ¡Ajá! ¿Y luego? Tales y sus contemporáneos griegos observaron las particulares cualidades que adquiere el ámbar al ser frotado. Como cuando agarro un peine de plástico y lo froto sobre mi cabeza. Este adquiere la capacidad de atraer pequeños pedazos de papel. Exacto, pero eso no es el magnetismo. Yo no puedo atraer papelitos con imanes. Tales también observó sobre los efectos de atracción de la magnetita sobre ciertos metales. Estamos en el siglo XIII. Es aquí donde el francés Peter Peregrinus escribió el primer tratado que describe las propiedades de los imanes y de las brújulas. Pero los chinos ya usaban las brújulas con agujas imantadas desde el siglo XII. Ajá. Eso sí que lo sé. Sus estudios ayudaron al progreso de la Edad Media. ¿Estamos en Francia de 1269? No. Después de los estudios de Peter Peregrinus, Girolamo Cardano escribió sus investigaciones y en ellas distinguía por primera vez en la historia las fuerzas eléctricas de las magnéticas. Estamos en las Bahamas en 1492. No. ¿Estamos en la India en 1498? No. Estamos en Italia en 1550. No, estamos en Inglaterra. Ah, ya lo sabía. ¡Mari! Aquí fue donde William Gilbert estudió sobre la electricidad y el magnetismo. Así es. Además, clasificó los materiales en aislantes y conductores. Descubrió la imantación por influencia y concluyó que el planeta Tierra se comporta como un gran imán. Y en ese entonces apenas comenzaban los estudios relacionados con esas disciplinas. Exacto. Estamos en Dinamarca, en el siglo XIX. Es aquí donde Christian Ørsted encuentra evidencia empírica de que la electricidad y el magnetismo están relacionados. Ampère se da cuenta después de que dos alambres paralelos en un circuito se atraen o se repelen dependiendo del sentido de la corriente. Este es el momento clave. Es el parteaguas de la teoría electromagnética. Así es, Tomás. Más adelante, en 1861, todos estos experimentos de estos científicos fueron unificados por James Clerk Maxwell, quien además descubrió la naturaleza de la electromagnética de la luz. ¿Tus favoritas? Las ecuaciones de Maxwell. Me gustan mucho, pero no son mis favoritas. Bueno, si no me equivoco, estas ecuaciones demuestran que el campo eléctrico y magnético es un campo unificado. ¡Qué maravillosa es la historia de la ciencia! Si tú lo dices. ¿A poco no lo crees? Prefiero la práctica, a mí me gusta poner manos a la obra. Te mostraré. Necesitamos un recipiente, agua, una aguja, un cuchillo, un pedazo de unicel o corcho, una pila de 9 voltios, un imán y cable. ¿Y qué vas a hacer?
algo que descubrieron los chinos. Y luego el experimento de Ørsted. Primero vamos a agarrar nuestra aguja y la vamos a imantar. Tiene que pasar por todo el imán, todo el imán. Muy bien. Después agarramos nuestro pedazo de unicel y lo atravesamos de extremo a extremo. Ya tenemos nuestra brújula. No. Tenemos un pedazo de unicel atravesado por una aguja imantada. Hasta que la pongamos en el agua, será nuestra brújula casera. Excelente. Ahora haremos el experimento de Ørsted. Necesitamos una pila y el cable. Lo tenemos que pasar por encima de nuestra brújula casera. Conectar los cables positivo y negativo. Y ahora sí. ¡Wow! ¡Se mueve la aguja! Claro que se mueve. El flujo de electrones que pasa por el cable crea un campo magnético que interfiere con la orientación de la brújula casera. Es increíble. Ahora movamos la brújula del lugar. La dirección de la corriente en el circuito determina la dirección del campo magnético. O sea que si mi pulgar apunta en un sentido, mis dedos indican el sentido del campo magnético. Como en los videojuegos. Ay, tú a todo le tienes que encontrar forma de videojuego. ¿No? Como hemos visto, la electricidad y el magnetismo son dos fenómenos ligados fundamentalmente, y el electromagnetismo es la teoría física que los unifica. Faraday demostró que dos cables paralelos en un circuito poseen un campo magnético. Los fundamentos del electromagnetismo los podemos encontrar desde la Grecia antigua hasta la Europa renacentista. Pero no fue sino hasta el siglo XIX, con los experimentos de Ørsted y las teorías de Faraday y Ampère, que Maxwell logró sentar las bases para su estudio formal. El estudio formal del electromagnetismo nos ha permitido tener avances tecnológicos significativos en nuestras vidas modernas. Desde los discos duros o la banda magnética de las tarjetas de crédito que almacenan información valiosa, los electroimanes hacen funcionar muchos aparatos, como las bocinas de nuestro equipo de sonido o como los motores eléctricos que nos ayudan a impulsar vehículos y maquinaria industrial. Se podría decir que el electromagnetismo mueve al mundo actual. Los imanes están por todas partes y son también los causantes de la energía eléctrica que consumimos en las megalópolis modernas. La electricidad que se utiliza en los grandes centros urbanos se origina gracias a los generadores eléctricos. Cuando los imanes se mueven por el centro de una bobina, se genera una corriente eléctrica que se transporta por las torres y líneas de transmisión. Nikola Tesla, ingeniero y físico de origen croata, conoció los experimentos de Faraday, Ørsted y Ampère y logró generar corriente alterna que iluminara ciudades enteras. Un generador es un dispositivo capaz de transformar la energía de cualquier naturaleza en energía eléctrica. En el caso de los generadores electromagnéticos, la transformación es posible gracias a la acción de un campo magnético sobre conductores eléctricos. Los generadores eléctricos pueden ser de corriente continua, la cual circula en un solo sentido y requiere poca tensión eléctrica o voltaje. También pueden ser de corriente alterna. Este tipo de corriente es la que logró obtener Tesla y oscila en dos direcciones constantemente. Requiere de mayor voltaje. Algunos ejemplos de generadores son los dínamos y los alternadores. Los motores eléctricos realizan la función de manera inversa, es decir, transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Un motor es un dispositivo que logra esta transformación gracias a la acción de los campos magnéticos generados por sus bobinas. Generalmente están compuestos por un estator y un rotor. Este mecanismo se lo debemos a Faraday. Los motores eléctricos pueden funcionar tanto con corriente continua o con energía alterna.
Televisión educativa. Biología 2. Programa 2. Principios de la herencia. Reconocerás y aplicarás los principios de la herencia. Hola, estamos en el Jardín Botánico de la UNAM. Él es Raúl, mi hermano. ¿Nos parecemos? Dicen que somos muy parecidos a nuestro padre. ¿Por qué será? Somos como somos por nuestro ADN. Y lo heredamos mitad y mitad de nuestros padres. Y como bien le dice mi papá a mi mamá, te gané en los genes. ¿Pero qué es el ADN y qué son los genes? Mira, el ADN es... Todos los seres vivos, en las células que nos conforman, tenemos una larga molécula llamada ácido desoxirribonucleico, o ADN, en donde se almacena, a manera de código químico, la información con las que se construyen nuestras características hereditarias. El ADN está conformado por unidades llamadas nucleótidos, cuya secuencia determina tanto las características de la célula como las del organismo del cual forma parte. Visto al microscopio, el núcleo de una célula antes de reproducirse presenta un aspecto granular. Cuando se prepara para dividirse, el ADN se replica, empieza a condensarse y a fraccionarse para formar los cromosomas duplicados. Cada cromosoma está formado por una cadena doble de ADN y con muchas proteínas ligadas a ella. En los cromosomas se aprecia una región más estrecha, llamada centrómero, del cual parten las cromátidas. En un cromosoma simple hay 2 cromátidas, mientras que en uno duplicado hay 4. Los cromosomas transportan los grupos de nucleótidos o genes específicos para cada característica de las células hijas. Cuando una célula se divide, las células hijas reciben el mismo número de cromosomas que la célula madre, excepto las células sexuales, que reciben la mitad. El genoma, que es el conjunto de genes contenido en los cromosomas, determina los rasgos de la especie. Cada especie presenta una misma cantidad de cromosomas en sus células somáticas. Los gatos 19 pares, es decir 38, las cabras 30 pares, o sea 60 cromosomas, las moscas de la fruta 8 cromosomas, que son 4 pares, y los seres humanos contamos con 46 cromosomas, es decir 23 pares. Entonces, ¿el ADN de estas plantas determina la forma, tamaño y color de sus hojas y tallo? ¡Claro! Además, al reproducirse, cada nueva planta hereda su información genética a sus descendientes. ¿Sabías que a finales del siglo XIX un monje llamado Gregor Mendel explicó cómo van apareciendo los rasgos hereditarios de los padres en las distintas generaciones de hijos? Mendel seleccionó para su investigación plantas de chícharo. Las características de las variedades puras de esta planta se distinguen fácilmente. Unas tienen flores blancas y otras púrpuras. Las semillas de unas son rugosas y las otras lisas. Algunas son amarillas y otras verdes. Los tallos son largos en algunas, mientras que en otras son cortos. Esta planta se reproduce por autofecundación. Cada flor produce gametos de ambos sexos, que al unirse dan origen a una semilla, y esta a una nueva planta. Sin embargo, también de manera artificial se puede cruzar una planta de una variedad con otra distinta, al transportar el polen de una a otra.
Mendel supuso que si se observaba y registraba cómo iban surgiendo ciertos rasgos a través de las generaciones, podrían conocerse los patrones en los que se heredaban. Así, cultivó y cruzó miles de plantas de chícharo. Pero el éxito de su investigación se debió a la minuciosa y rigurosa observación y registro de datos, mismos que posteriormente analizó estadísticamente. Su gran contribución consistió en demostrar que las características heredadas son transmitidas por unidades, a las que llamó factores individuales, que se redistribuyen de distintas maneras en cada generación. Actualmente, los factores de Mendel reciben el nombre de genes. ¡Qué genial investigar en una planta común que tenía a la mano en el huerto del convento! Sí, y también le puedes seguir una metodología de investigación, el registro de todos los procedimientos, resultados y sobre todo el análisis. Recordemos que Mendel cruzó plantas de diferentes variedades puras, es decir, homocigóticas, para analizar la transmisión de rasgos hereditarios en la descendencia. La primera ley de Mendel, o principio de uniformidad, establece que, al cruzar dos linajes o variedades puras, se obtiene una descendencia híbrida de primera generación, o F1, con características iguales a las de uno de los progenitores. Los caracteres que se transmiten completos o sin cambio en la hibridización son dominantes. En este ejemplo, el alelo que determina el color púrpura de la flor recibe el nombre de dominante sobre el alelo que determina el color blanco. A este último se le conoce como recesivo. En términos actuales, decimos que el fenotipo de la planta corresponde a flor púrpura, aunque en su genotipo lleva información para los dos colores. Pero, ¿qué pasa en la siguiente generación, la F2? En la siguiente generación, F2, obtenida por autofecundación de los organismos F1, se obtienen en proporción 3:1 características dominantes sobre recesivas. Al autofecundarse una planta híbrida de F1 de flor púrpura, reaparecen los caracteres recesivos en los descendientes, junto con el fenotipo dominante, en una proporción definida de 3:1. Lo cual se explica al analizar la forma en la que se relacionan los alelos del rasgo en las células 2N de la planta, púrpura con púrpura, púrpura con blanco, blanco con púrpura y blanco con blanco. Si esto lo representamos mediante un cuadro de Punnett, en donde los rasgos dominantes se escriben con mayúscula y los recesivos con minúscula, podemos observar que se obtienen en esta generación F1 tres plantas con flores púrpura, de las que una corresponde a una condición homocigótica. En mi hermano y en mí, la información genética dominante es la de nuestro padre. Sí, por ejemplo, la forma de los ojos, pero algunos rasgos genéticos de la familia de mi mamá sí se manifestaron, como es el cabello lacio. Y en esta característica los genes de mi papá resultaron recesivos. Sí, pero recuerda que tenemos dos alelos o alternativas de ese carácter. Y aunque tengamos cabello lacio, conservamos la información genética paterna. Y en una de esas, alguno de nuestros hijos tendrán el cabello rizado. O nuestros nietos. El siguiente experimento de Mendel consistió en cruzar las plantas de la generación F1 para obtener una segunda generación de plantas, la F2. Al cruzar estas dos plantas de la primera generación, se van a generar, a partir de la combinación de los alelos dominantes y recesivos, 4 gametos nuevos, que al unirse darán origen a una nueva generación, la F2. En esta reaparecieron las características recesivas, que son las flores blancas que habían desaparecido en la primera generación. Sin embargo, aparecieron en menor proporción que los dominantes, es decir, en 1:4, un gen recesivo cada 4 plantas. Este experimento dio lugar a la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación. Años después, el genetista Punnett
creó un método que simplificó las observaciones que Mendel había hecho. En los cuadros de Punnett se anotan los posibles tipos de gametos. Una letra mayúscula indica el carácter dominante y una minúscula el carácter recesivo. En la primera fila se anotan los tipos de gametos masculinos y en la primera columna los tipos de gametos femeninos. Este cuadro de Punnett representa lo ocurrido en la cruza de dos plantas de chícharo heterocigóticas, con los alelos para semillas lisas y semillas rugosas. El término heterocigótico se refiere a que ambos alelos son diferentes, L mayúscula y L minúscula. En cambio, homocigótico indica que los dos alelos son iguales, L mayúscula y L mayúscula. Podemos ver que los resultados de tal cruza indican las distintas fecundaciones posibles y la posible descendencia. A partir de estos datos surgió la segunda ley de Mendel, que se refiere a que los factores, después llamados genes, se encontraban por duplicado, para que pudieran aparecer en futuras generaciones. La ley de la segregación dice lo siguiente. Los factores hereditarios que informan para un mismo carácter no se fusionan o mezclan, sino que permanecen diferenciados durante toda la vida del individuo y se segregan, es decir, se separan en el momento de la formación de gametos. Ahora ya sabes que las cruzas monohíbridas se hacen entre dos organismos híbridos con un solo carácter. Sí, pero me imagino que también hay cruzas entre organismos con caracteres distintos. Claro, Mendel también comparó dos caracteres al hacer cruzas híbridas. Incluso lo hizo con muchos caracteres con las llamadas cruzas polihíbridas. Y ya que la transmisión genética es simultánea, se pueden estudiar distintos caracteres en un solo individuo de cierta generación. Explícamelo a detalle para poder entenderlo un poco mejor. Algunos de los experimentos de híbridos de Mendel consistieron en cruzar plantas de semillas de color amarillo y textura lisa con plantas de semillas color verde y textura rugosa, dos caracteres que descendían de organismos homocigotos. De la primera cruza, solo saldrían semillas amarillas de textura lisa, con lo que se cumple la primera ley. Pero, al cruzar las combinaciones de la cruza de híbrida, se obtendrían 16 combinaciones con los siguientes fenotipos: 9 semillas amarillas y lisas, 3 semillas amarillas y rugosas, 3 semillas verdes y lisas, y una semilla verde y rugosa. Aquí se puede observar que el gen recesivo aparece en la misma proporción, 1:4, ya que de 16 semillas, solo 4 son verdes, y también solo 4 son rugosas. Esto quiere decir que estos dos genes recesivos se heredan de manera independiente. De esta conclusión surge la tercera ley de Mendel, que se conoce como la ley de la herencia independiente de caracteres, la cual se refiere a la forma independiente en la que se expresan los caracteres tanto en la misma proporción de cruzas dihíbridas como en la de cruzas monohíbridas. Oye Flor, mi amigo Randy es de piel morena clara, pero su papá es blanco y su mamá moreno oscuro. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, eso se conoce como la dominancia incompleta, la cual se da cuando, por ejemplo, se cruzan plantas con flores blancas y flores rojas. En la primera generación, todas eran rosas. Entiendo, pero en el ejemplo de las flores se ha expresado un fenotipo distinto al de los progenitores, contrario a lo que sucedió con los experimentos de Mendel. ¿Qué pasó ahí? Para su fortuna, la dominancia incompleta no ocurre en los chícharos. Algunos investigadores comprobaron las leyes de Mendel a través de experimentos y encontraron que, en ciertos casos, las proporciones no se cumplían. Además de la dominancia incompleta, estas son las otras dos excepciones a las leyes de Mendel. La codominancia ocurre cuando ambos pares de alelos se expresan al mismo tiempo, como pasa en las aves cuando se cruzan dos pares de alelos dominantes para el color de las plumas. Si un macho de color negro y una hembra de color blanco se cruzan, los hijos tendrán plumaje mixto, blanco con negro. Los alelos múltiples se presentan cuando para un mismo gen hay más de dos pares de alelos. Este fenómeno es común en los grupos sanguíneos de los seres humanos, en donde hay 3 alelos, 2 dominantes
A y B, y un recesivo, O. De estos tres, pueden existir 4 grupos, A, B, AB y O. La mayoría de los mexicanos presentan el fenotipo recesivo O, por lo que no es necesario que sea dominante para que exista en mayor cantidad. ¿Crees que también se haya experimentado en animales para saber más de la herencia? Claro, un saltamontes y algunas moscas sirvieron para hacer experimentos relacionados con la herencia. En 1902, Walter Sutton observó al microscopio las células de una especie de saltamontes y notó que durante la meiosis los cromosomas se alinean en el centro del núcleo y después se reparten en las células hijas. Pero las nuevas células solo tienen la mitad de la información que contiene el cromosoma original. Con base en las conclusiones de Mendel y sus propias observaciones, Sutton dedujo que los factores se encuentran en los cromosomas y que estos son los responsables de la transmisión de la información genética. Y puesto que hay 2 cromosomas de cada tipo, es decir, homólogos, entonces uno de cada par pertenece a uno de los progenitores. La teoría de Sutton propone 4 puntos. Los cromosomas contienen la información para los caracteres de los organismos. Hoy los llamamos genes. Cada cromosoma determina múltiples caracteres. Los alelos son las formas alternativas que existen para cada carácter. Los cromosomas homólogos se separan durante la meiosis para repartir un alelo por cada célula sexual. Para 1906, Morgan estudiaba las mutaciones en las moscas de la fruta, que se reproducen con facilidad y que solo tienen 4 pares de cromosomas que se observan muy bien al microscopio. Las moscas tienen ojos rojos, que es la expresión del gen dominante, pero hay algunas con ojos blancos, que es la expresión del gen recesivo. Realizó diversas cruzas entre moscas con estas 2 características. En la F1 se generaron solo organismos con ojos rojos, lo que corresponde a la primera ley de Mendel. Para la F2 se presentaron ojos blancos en una proporción de 1:4, lo cual también concuerda con las leyes de Mendel. Sin embargo, a Morgan le llamó la atención que todas las moscas con ojos blancos de esta generación eran machos, es decir, con cromosomas homólogos XY. Comprobó que el gen que determina el color de los ojos está en el cromosoma X, el que determina el sexo. Morgan dedujo que los ojos blancos en las moscas de la fruta es una característica genética ligada al sexo. Entonces, y si no mal recuerdo, las hembras tienen cromosomas XX y los machos XY. Pero ¿por qué solo los machos heredaron ojos blancos y no las hembras? Bueno, es que hay características que se transmiten por medio de los genes, ubicados en los cromosomas sexuales. Algunos genes que determinan características no sexuales se transmiten ligados a los cromosomas sexuales, principalmente al cromosoma X. Estos genes generalmente son recesivos. Las hembras heredan los genes ligados al sexo tanto por vía paterna como materna, mientras que los machos los heredan solo por vía materna. Algunas anomalías se transmiten por medio de los cromosomas sexuales, como son el daltonismo, que es la incapacidad para distinguir colores, y la hemofilia, que es una enfermedad en la cual la sangre no coagula normalmente. Es frecuente que estas anomalías, al presentarse en individuos de sexo masculino, hayan sido transmitidas por la madre, quien no la padece, pero que porta en los cromosomas sexuales X el gen que la determina. Padecimientos comunes relacionados al número anormal de cromosomas. Las mutaciones son cambios en el material genético que pueden heredarse y determinan modificaciones en el fenotipo de los organismos. Cuando las mutaciones ocurren en los gametos, pueden heredarse a los organismos de las siguientes generaciones, pero cuando suceden en células somáticas, se heredan solo a las células que resultan de su reproducción. Las mutaciones cromosómicas se refieren a alteraciones en los genes de un cromosoma, o al número de cromosomas,
ya sea en el número de cromosomas de un solo tipo o de un juego completo de cromosomas. Si un organismo gana o pierde uno o más cromosomas, se llama aneuploidia. Por ejemplo, la trisomía del par 21, que resulta en individuos con síndrome de Down, o una monosomía, en la que los afectados del síndrome de Turner solo presentan un cromosoma sexual X. La causa principal de este tipo de mutaciones es la falta de separación de cromosomas durante la meiosis. Ambos cromosomas migran juntos hacia uno de los gametos y dejan a otro gameto sin cromosoma. Si se fecunda un gameto con dos cromosomas del mismo tipo, la célula descendiente tendrá 3 cromosomas. Y si se fecunda un gameto sin cromosoma, el descendiente solo tendrá un cromosoma de este tipo. Televisión educativa. Química 2. El carbono y la vida. Bienvenidos al curso de Química para segundo grado. En este cuarto bloque les hablaremos del carbono, un elemento químico fundamental para la vida tal y como la conocemos. A la fecha, se sabe de la existencia de unos 15 millones de compuestos de carbono. Y la cifra aumenta cada año. Todos los seres vivos de nuestro planeta están formados por compuestos de carbono. Empecemos por la unidad básica. Como ya sabes, todo lo que nos rodea y nosotros mismos estamos formados por átomos de distintos elementos. Esta es una tabla periódica de los elementos. Nos sirve mucho porque están ordenados de acuerdo a sus propiedades. ¿Qué podemos saber con una tabla periódica? La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme a sus propiedades y características. Su creación se le atribuye al químico ruso Dmitri Mendeleev, quien ordenó los elementos basándose en sus propiedades químicas, un requisito previo necesario a la construcción de la tabla periódica. Era el descubrimiento de un número suficiente de elementos individuales que hiciera posible encontrar alguna pauta en el comportamiento químico y sus propiedades. El gran mérito de Mendeleev consistió en pronosticar la existencia de elementos. Dejó casillas vacías para situar en ellas los elementos cuyo descubrimiento se realizarían años después. La tabla de los elementos ha sufrido variaciones, sobre todo con el desarrollo en el siglo XX de la mecánica cuántica. Hoy se acepta que el orden de los elementos en el sistema periódico está relacionado con la estructura electrónica de cada elemento, a partir de la cual se pueden predecir sus diferentes propiedades químicas. O sea que la tabla periódica nos da mucha información. Eso es muy importante. El elemento más sencillo es el hidrógeno, que tiene un protón y un electrón a su alrededor. A excepción del hidrógeno, que contiene solo un protón y un electrón, los demás elementos están formados por un núcleo que contienen protones y neutrones. Alrededor se encuentran los electrones. Por la mecánica cuántica sabemos que los electrones se acomodan en el espacio en orbitales y que existen varios tipos: el S, el P, el D y el F. Además, existen niveles de energía. En el primer nivel solo hay un orbital S, con un máximo de 2 electrones. Este es el caso del hidrógeno y del helio. En los niveles segundo y séptimo puede haber un orbital S y 3p con un máximo de 8 electrones. En los niveles tercero y sexto existe un orbital S, 3p y 5d con un máximo de 18 electrones.
Por último, en los niveles cuarto y quinto existe un orbital S, 3p, 5d y 7f, con un máximo de 32 electrones. Con base en el número atómico y la configuración electrónica, se construye la tabla periódica. Ahora observemos la tabla. Las columnas horizontales se les llama periodos y representan el nivel de energía. Las columnas verticales son conocidas como grupos. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, lo que se traduce en características o propiedades similares entre sí. Por ejemplo, los elementos en el grupo 1A tienen valencia de 1. Tienen un electrón en su último nivel de energía en un orbital tipo S. Todos tienden a perder ese electrón al enlazarse. Este grupo recibe el nombre de metales alcalinos. Varios grupos tienen nombres específicos de acuerdo a sus propiedades. Por ejemplo, el grupo 2A son los metales alcalinotérreos, el 7A los halógenos y el 8A los gases nobles. También podemos ver la tabla periódica como bloques dependiendo en qué tipo de orbital está su último electrón o electrón de valencia. Entonces vemos el bloque S, el P, el D y el F. Con solo ver la posición de cada elemento en la tabla se puede predecir cómo va a reaccionar, y esto es muy útil en la química. El ser humano siempre ha tratado de clasificar la materia. En un principio se dio cuenta que algunos venían de la naturaleza, de vegetales y animales. Esto lo condujo a dividir la materia en viva y no viva. Así surgieron los términos orgánico, para los que vienen de seres vivos, e inorgánico, cuando proceden de materia inanimada como rocas, minerales y líquidos. Orgánico e inorgánico es una separación que vemos comúnmente para clasificar la basura y reciclarla. Con el desarrollo de la química y el conocimiento de los elementos, se advirtieron diferencias en la constitución de la materia. Se vio que la materia inorgánica estaba formada de diferentes elementos: hidrógeno, oxígeno, níquel, fierro, calcio, potasio, sodio, azufre y magnesio, entre otros. En cambio, la materia orgánica estaba constituida fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. En esa época se pensó que las sustancias orgánicas solo podían ser sintetizadas por organismos vivos, no podían ser producidas en laboratorios. En 1828, Friedrich Wöhler consiguió convertir cianato de amonio en urea por tratamiento con amoníaco acuoso. De esta manera, una sal inorgánica se convirtió en un producto orgánico, perteneciente a los seres vivos. Con el paso del tiempo, un gran número de productos orgánicos se han elaborado en laboratorios. Además, se han sintetizado muchos compuestos de carbono que no existen en forma natural. Entonces, ¿cómo definir la química orgánica? La química orgánica se puede definir como la química del carbono y sus compuestos. Los compuestos orgánicos son muchísimos. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, los azúcares y las grasas que constituyen a los seres vivos. Otros, como los antibióticos, han mejorado nuestra calidad de vida, ya que han salvado a millones de personas. Existe un número muy grande de componentes a bases de carbono, ya que posee una capacidad extraordinaria de concatenación. Esta es la propiedad de formar compuestos en los que átomos de carbono se enlazan entre sí para constituir cadenas o anillos. Además, el carbono puede formar hasta 4 enlaces sencillos o enlaces múltiples. El carbón se encuentra en la naturaleza. Los lápices están fabricados con él. La hulla o carbón mineral es una roca sedimentaria de color negro. Se le utiliza como combustible y es muy rico en carbono. Se cree que la mayor parte del carbón mineral se formó durante el periodo carbonífero,
hace aproximadamente entre 280 y 345 millones de años. Hoy en día, el carbón suministra el 25% de la energía primaria consumida en el mundo, solo por detrás del petróleo. El carbono, dependiendo de las condiciones de formación, puede encontrarse en estructura amorfa o cristalina. El diamante es un ejemplo de carbono cristalino. Así que el diamante no es más que átomos de carbono unidos en forma especial. El carbono tiene como símbolo químico una C. Su número atómico es 6 y su masa es de 12 UMAS. El carbono tiene 3 isótopos, que quiere decir que son el mismo elemento porque su número atómico es 6, pero difieren en la masa, ya que en su núcleo hay diferente cantidad de neutrones. El carbono 13 tiene un neutrón más que el carbono 12 y el carbono 14 2 más. De los isótopos, el carbono 12 y el 13 son estables, pero el carbono 14 es un radioisótopo. Es inestable. En forma continua se transmuta en nitrógeno 14 con un periodo de semidesintegración de 5.730 años, que quiere decir que después de ese tiempo, la mitad del carbono 14 que tenía una muestra se convirtió en nitrógeno. La desintegración radioactiva del isótopo del carbono sirve a un área del conocimiento aparentemente distante de la química, la arqueología. Los organismos incorporan a lo largo de su vida carbono 14 en una proporción específica con respecto al carbono estable. Por ello se le emplea para conocer la edad de muestras orgánicas de menos de 60.000 años de antigüedad. La técnica se basa en la ley de decaimiento exponencial de los isótopos radiactivos. La masa de isótopo carbono 14 de cualquier espécimen disminuye a un ritmo exponencial de 5.730 años a partir de la muerte de un ser vivo. Al cabo de este tiempo, la cantidad de carbono 14 en sus restos se ha reducido a la mitad. De esta forma, al medir la cantidad de radiactividad en una muestra de origen orgánico, se calcula la cantidad de carbono 14 que aún queda en el material y se puede saber hace cuánto murió. ¿Cuál es el lugar del carbono dentro de la tabla periódica? El carbono se encuentra en la tabla periódica en el grupo 4A. Esta ubicación nos indica que tiene 4 electrones en su último nivel. Especialmente, el átomo de carbono se representa por medio de un tetraedro. Sus electrones de valencia se localizan en los 4 vértices de la figura geométrica. Cada electrón puede formar una unión con otro átomo, por ejemplo, hidrógeno para dar metano. La explicación de la forma tetraédrica del carbono es por medio de orbitales híbridos. El último nivel de energía del carbono tiene un orbital S y 3 orbitales P, pero cuando forman compuestos, los orbitales se combinan. El resultado son 4 orbitales híbridos sp3 iguales, formando un tetraedro. Los átomos de carbono también pueden formar otros orbitales híbridos, el sp2 y el sp. En el caso de orbitales sp2, se combina el orbital s con 2p. Da como resultado 3 orbitales sp2. Con el orbital p restante se forma el enlace doble. Espacialmente la figura es un triángulo con ángulos de 120 grados. Por último, la hibridación sp involucra la combinación de un orbital s y uno p. Con los otros 2 orbitales p forma el triple enlace. La orientación de la molécula resultante será lineal con el ángulo de 180 grados. Representar las moléculas en forma espacial resulta complicado, así que se simplifica poniéndolas en un solo plano y representando las valencias por una raya que las une a otros átomos. Se les conoce como fórmulas desarrolladas. Ya se habló del carbono. Ahora pasemos a ver los compuestos que forman.
La gasolina es una mezcla de hidrocarburos que vienen del petróleo, una mezcla heterogénea de compuestos orgánicos de origen fósil que se extrae del subsuelo a través de pozos petroleros. ¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Tienen un armazón de carbono al que se unen átomos de hidrógeno. Los que no tienen dobles o triples ligaduras son saturados y se llaman alcanos. Son cadenas de carbono con los átomos unidos por enlaces sencillos. El resto son átomos de hidrógeno para completar las valencias. Tenemos entonces el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano y así sucesivamente. Todos los alcanos tienen la terminación ano. Para hacer más fácil su representación, se usan las fórmulas semidesarrolladas. En ellas solo se representan las uniones entre carbonos. Si observamos las fórmulas semidesarrolladas, podemos notar que a partir del butano se repite el radical CH2. Se pueden reescribir usando una abreviación para el radical que se repite. A eso se le llama fórmula condensada. Ahora podemos deducir la fórmula general de los alcanos. CnH2n más 2. Este árbol tiene un gran tronco, pero además tiene ramas que salen de él. El conjunto nos da un árbol frondoso. Vimos alcanos lineales. ¿Habrá algunos ramificados como árboles? Existen compuestos no lineales llamados arborescentes. Algunos pueden tener una cadena de carbonos muy larga y con muchas ramificaciones con cadenas de muchos átomos. Pueden ser compuestos muy grandes. Además, con un solo átomo que se añada o se quite o cambie de lugar, tendríamos un nuevo compuesto. ¿Te puedes dar cuenta de la infinidad de compuestos que se pueden formar tan solo considerando a los alcanos? Recordemos que el carbono puede formar dobles y triples enlaces. ¿Qué pasa entonces con los hidrocarburos? Si tiene un doble enlace, se llama alqueno, y con uno triple, alquino. En los alquenos tiene un enlace doble. El nombre es el mismo que el alcano correspondiente con la terminación eno. A partir del buteno podemos tener el doble enlace en diferente posición. Entonces hay que especificarla porque se trata de compuestos diferentes. La fórmula general de los alquenos con un enlace doble sería CnH2n. Al igual que los alquenos también pueden tener ramificaciones. Hay que considerar que la cadena principal es la que tiene el doble enlace. Ahora veamos los hidrocarburos con un enlace triple. Se les llama alquinos y se les nombra poniendo la terminación ino. Su fórmula general con un triple enlace sería CnH2n-2. Como en los alquinos, a partir del butino podemos tener opciones de donde está la triple ligadura. Y también existen compuestos con ramificaciones. Si sumamos las posibles combinaciones para alcanos, alquenos y alquinos, estamos hablando de miles de compuestos posibles. En el humo del cigarro, entre muchos compuestos perjudiciales que lo conforman, está el benceno. Esta molécula también se encuentra en el petróleo y la usan los químicos para fabricar muchos productos como plásticos, resinas, nylon, lubricantes, detergentes, colorantes, explosivos, medicamentos y pesticidas. El benceno es un hidrocarburo no saturado y de cadena cerrada. Esto quiere decir que tiene enlaces dobles y forma un anillo. Tiene 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, que forman un anillo hexagonal conocido como anillo bencénico o aromático, ya que posee un olor característico. Del benceno se derivan otros hidrocarburos, entre los que se encuentran el tolueno,
el naftaleno, el fenantreno, el antraceno y el pireno. Del tolueno, por un proceso que se llama nitración, se obtiene el famoso TNT, trinitrotolueno, un explosivo muy utilizado. Hay compuestos cíclicos con diferentes números de átomos de carbono. En todos se añade el prefijo ciclo para nombrarlos. Si se forma con 3 átomos, es un ciclopropano. Con 4, ciclobutano. Con 5, ciclopentano. Y con 6 átomos de carbono, un ciclohexano. Los hidrocarburos tienen una propiedad en común. Son combustibles. Para que la reacción comience, requieren de energía, pero una vez iniciada la reacción, desprenden una gran cantidad de calor. Se queman en presencia de oxígeno, produciendo dióxido de carbono y agua. En millones de autos que circulan por las calles, se lleva a cabo esta reacción. En un motor de combustión interna se lleva a cabo la oxidación de la gasolina, que es una mezcla de hidrocarburos. Como resultado del proceso se obtiene energía con la que pueden funcionar los vehículos y fábricas, pero también se generan sustancias contaminantes que se descargan en la atmósfera. Además de la gasolina, la industria petroquímica elabora a partir del petróleo varios productos como plásticos, pesticidas, herbicidas, fertilizantes y fibras sintéticas. Son muchos los compuestos dentro de los hidrocarburos. ¿Qué otro tipo de compuestos formará el carbono? Mayagüel era la diosa mexica del maguey y por extensión de la embriaguez. El esposo de la diosa era Patécatl, quien designaba algunas hierbas que se agregaban al aguamiel del maguey para producir el pulque. El pulque es una bebida alcohólica. Como todas las bebidas de este tipo, contiene etanol, un compuesto orgánico que se obtiene por fermentación de un hidrato de carbono. El etanol es un compuesto que forma parte de un grupo identificado como alcoholes. Se identifican por contener al menos un radical OH. Esto quiere decir que al sustituir un átomo de hidrógeno por un radical OH o un grupo OH, tendremos un alcohol. Para nombrarlo, se le pone la terminación ol. También se usa poner la palabra alcohol y después el nombre del alcano con la terminación ílico. Con el hidrocarburo más sencillo, el metano nos daría metanol o alcohol metílico. El etanol o alcohol etílico forma parte de las bebidas alcohólicas, pero también se emplea como combustible y como antiséptico. En la cocina se preparan muchos alimentos. Si estás haciendo una ensalada, usarás como aderezo vinagre. Hay muchos tipos dependiendo de dónde provengan, pero el más común es el de vino, que se produce por fermentación acética del vino. El vinagre tiene un sabor agrio. ¿A qué se deberá? El sabor agrio es por la presencia de un ácido orgánico, el ácido etanoico, conocido como ácido acético. Existen muchos tipos de ácidos orgánicos. Por ejemplo, el ácido fórmico que inyectan las abejas cuando pican, o el ácido cítrico que está en muchas frutas como la naranja, el limón o la toronja. Frutas llamadas cítricas justamente por el ácido que contienen. Estos compuestos tienen en común el radical carboxilo, COOH. Los ácidos orgánicos son utilizados en la industria. Por ejemplo, para producir jabones se utilizan los ácidos palmítico y esteárico. Al radical COOH también se le conoce como grupo funcional, porque le da ciertas características al compuesto, particularmente en su forma de reaccionar. Cada vez vemos que existen un mayor número de compuestos orgánicos. Se puede encontrar diferentes grupos funcionales unidos a hidrocarburos, que dan como resultado compuestos con una gran variedad de aplicaciones. Ya vimos dos de ellos, el OH de los alcoholes y el COOH de los ácidos. También encontramos los haluros con grupo funcional de un halógeno, los aldehídos con CHO, las cetonas CO,
los éteres O, los ésteres COO y las aminas NH2. Ahora imagina las miles y miles de combinaciones que puedes hacer con los diferentes grupos funcionales e hidrocarburos. En cualquier parte que te encuentres, hay a tu alrededor compuestos orgánicos. En cada planta, cada animal, en ti mismo. También en los medicamentos, alimentos, plásticos, combustibles, entre otros. Actualmente la mayoría de los compuestos orgánicos puros se producen de manera artificial, aunque una cantidad importante todavía se extrae de fuentes naturales, porque sería demasiado costosas su síntesis en laboratorio. Hemos visto que el carbono puede combinarse con otros átomos de carbono y con otros átomos de distintos grupos funcionales. Resultando de esta capacidad es que se tienen millones de compuestos orgánicos, con la característica general de que liberan energía cuando se oxidan. Recuerda que una buena parte de lo que te rodea, de lo que comes y de lo que usas son compuestos orgánicos, compuestos que contienen carbono. Televisión educativa. Ciencias de la Salud 2. Programa 1. Propósito. Bueno, ¿qué pasó, Dani? ¿Este viernes? Va que va, cuenten conmigo, yo me encargo de la iluminación. Claro, tiene que ser la mejor de las fiestas. Es nuestra fiesta de graduación. Nuestra fiesta de fin de bachillerato. Si quieren, yo me encargo de la parte de primeros auxilios. ¿Ya saben quién va a llevar el botiquín? Ahí está. Para que la fiesta sea completa, debemos estar y sentirnos seguros. ¡Claro que sí! Yo me encargo de todo, cuenten conmigo. ¡Hasta luego! ¡Sí! Los primeros auxilios son las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, aplicados a quienes han sufrido un accidente o una enfermedad repentina, por profesionales o bien por personas capacitadas. Su carácter es inmediato, por ser la primera asistencia que recibirá la víctima en una situación de emergencia. Es limitado porque las técnicas y procedimientos de primeros auxilios son provisionales y previos a los que se llevarán a cabo por profesionales en lugares especializados, como hospitales o clínicas. Por su carácter limitado, el socorrista nunca debe pretender reemplazar al personal médico. Los objetivos de los primeros auxilios son: conservar la vida de la víctima, evitar o reducir las complicaciones físicas y psicológicas, asegurar su traslado a un centro de asistencia especializado, ayudar a su recuperación.
Por ejemplo, si encuentras a una persona inconsciente por haber recibido una descarga eléctrica, es necesario que, en primer lugar, evalúes la zona y asegúrate que esté libre de riesgos para que no te ocurra lo mismo. En este caso, verifica que la fuente del accidente haya sido desactivada. Hasta entonces, podrás atender al accidentado. En caso de no tener seguridad de lo que debes hacer, es preferible que busques ayuda profesional y no actúes sin el conocimiento adecuado, pues corres el riesgo de agravar la situación del lesionado o enfermo. Debes conservar la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. Esto dará confianza al lesionado y a sus acompañantes. Además, contribuirás a la ejecución correcta y oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios para prestar un primer auxilio. Es primordial evitar el pánico. El primer paso siempre será que trates de tranquilizar a la víctima y hacerle sentir acompañado y en confianza. Por ejemplo, soy Gabriela, estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas? Si contesta, es símbolo inequívoco de que está consciente, respira y tiene pulso. En caso de que no conteste, debes pellizcar levemente en sus hombros. Si reacciona, debes seguir la conducta anterior. En caso de que la víctima esté inconsciente, no dudes en llamar a los servicios de emergencia cuanto antes. Una manera rápida de valorar la conciencia es determinar si responde o no. Hay varios aspectos fundamentales a checar. Alerta. Está despierto, responde al llamado cuando alzamos la voz y lo llamamos. ¿Cómo está? Dolor. Responde al dolor, le pellizcamos y reacciona con gestos o gruñidos. Inconsciente. No responde. Una vez que has hecho lo que estaba en tus manos para atender o tratar de salvar a la víctima, debes llamar al teléfono de emergencia de tu localidad o bien, para contactar a la Cruz Roja, comunícate al 065 desde cualquier teléfono fijo. Eso mero. La fiesta va a ser todo un éxito. Además, que algún día me gustaría dedicarme profesionalmente a esto de la iluminación. Así que debo cuidar todos los detalles. Pero tampoco puedo olvidarme de algo fundamental. La seguridad de quienes acudirán a la fiesta. Nunca falta que algo pase. Habrá que recordar las fiestas de otros años. Quien no se tuerce el tobillo, rompe algo y se corta, le duele la cabeza o de la emoción se desmaya. Por eso me aseguro de que todo vaya completo en este botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios debe contener los siguientes elementos. Material seco. Este comprende los siguientes elementos. Torundas de algodón. Gasas. Compresas de gasa. Tela adhesiva. Vendas de rollo elásticas. Vendas de gasa. Abatelenguas. Apósitos de tela o vendas adhesivas. Material líquido. Comprende las siguientes soluciones. Benzal. Tintura de yodo, conocida como isodine espuma. Jabón neutro, de preferencia líquido. Vaselina. Alcohol. Agua hervida o estéril. Instrumental, el cual puede estar conformado de la siguiente manera. Tijeras rectas y tijeras de botón. Pinzas de Kelly rectas. Pinzas de disección sin dientes. Termómetro.
ligadura de hule, jeringas desechables de 3.5 y 10 mililitros, con sus respectivas agujas. Medicamentos. Se recomiendan analgésicos como ibuprofeno para aliviar dolores, antihistamínicos en contra de reacciones alérgicas y antidiarreicos. Material complementario. Algunos elementos que se pueden incluir son linterna de mano, guantes de cirujano, tablillas de madera o cartón para hacer férulas, una manta, repelente para moscos, lápiz y papel. Finalmente, te recomendamos algunos cuidados respecto al botiquín. Que se encuentre en un lugar fresco y seco. Que el instrumental se encuentre limpio. Que los frascos estén cerrados y de preferencia que sean de plástico. Y por último, checa con frecuencia que los medicamentos no hayan caducado. Bien, bien. Creo que ya no me falta nada. La iluminación de esta fiesta debe causar sensación entre todos los chavos. Y las chavas, claro. Ni cuando las discotecas estaban de moda, había iluminación tan espectacular como la mía. ¡Yeah! Casi se me olvidaba. La diversión no está peleada con la prevención. Pondré este letrero con instrucciones sobre qué hacer en caso de sismos e incendios. Más vale prevenir que lamentar. Ahora te diremos lo que debes hacer en caso de incendio. Debes conservar la calma. Identifica el origen del incendio. Emite la alarma. Usa el extintor. Obedece indicaciones del personal capacitado. Si puedes, ayuda. Si no, retírate. No uses elevadores. Humedece un trapo para cubrir con él tu nariz y boca. Si el humo es denso, arrástrate por el suelo. Ahora te diremos lo que debes hacer en caso de terremoto o sismo. Ante todo, conservar la calma. Elimina posibles fuentes de incendio. Retírate de ventanas y objetos que se puedan caer. No uses los elevadores. Ubícate en zonas de seguridad. Localiza la ruta de evacuación. En caso de alerta de huracán, debes hacer lo siguiente: conservar la calma y la de tu familia. Debes estar atento a las instrucciones de las autoridades locales. Debes tener a la mano maletas con documentos, ropa, medicamentos, alimentos enlatados y agua, ante el supuesto de que debas trasladarte a un refugio. Desconecta el gas y todos los aparatos eléctricos. Cierra todas las ventanas y puertas. Instala cubreventanas y protege las puertas. Ten un extintor a la mano. Mantente alejado de puertas y ventanas. No abandones a niños, personas mayores, enfermos o con alguna discapacidad. Si el viento abre una puerta o ventana, no avances hacia ella para cerrarla en forma frontal, ya que puede ser peligroso. Debes tener en cuenta que el ojo del huracán crea una calma que puede durar hasta más de una hora y después vuelve la fuerza destructora con vientos en sentido contrario. No salgas a menos de que las autoridades lo indiquen. En caso de ser evacuado, toma en cuenta lo siguiente. Las autoridades emitirán una orden de evacuación por la radio y la televisión. Acude junto con todos los miembros de tu familia al refugio previamente localizado y acordado. Evita las calles inundadas y aquellas cercanas a los ríos o con puentes o con crecientes fuertes. De ser posible, lleva tus propios suministros a los albergues.
No olvides la maleta con documentos, medicamentos, ropa, entre otros objetos. Pues puedo decir que he sido afortunada. No he tenido accidentes muy graves. Recuerdo que una vez empezó a llover muy fuerte. Yo tenía ropa tendida en el patio, entonces salí corriendo para meter pronto la ropa. Y claro, como el piso estaba mojado y yo corriendo, me resbalé y me di un fuerte golpe en la espalda. Por suerte no fue grave, aunque me dolió la espalda por varios días. Pero a raíz de esa experiencia me di cuenta que hay que tener más cuidado. Ha llegado el momento de hablar de prevención de accidentes. Primero hablaremos sobre la seguridad en el hogar. Cada año, los accidentes en el hogar cobran un gran número de vidas, además de lesiones de todo tipo. Después de los accidentes de tráfico, son la segunda causa de mortalidad principalmente en los menores de edad y en los adultos mayores. Los accidentes son evitables en más del 90% de los casos. Si seguimos algunas recomendaciones y evitamos situaciones riesgosas, podemos conservar la integridad de nuestras familias. Entre los riesgos más importantes encontramos caídas, intoxicaciones, quemaduras. Para prevenir las caídas, debes mantener el suelo libre de obstáculos. Evita tener las superficies resbaladizas. En el baño, utiliza alfombras o tapetes antideslizantes. Revisa que las escaleras de acceso a la vivienda tengan barandilla. No permitas que los niños suban sobre muebles y permanezcan en ellos de pie. La causa principal de intoxicaciones suele ser el consumo de alimentos en mal estado o contaminados, así como beber alcohol en exceso. Además, ingerir de manera accidental medicamentos, productos de limpieza, insecticidas, pinturas, solventes y otros productos químicos. Esto puede ocasionar intoxicaciones graves o incluso la muerte. Debes verificar que los alimentos se encuentren en buen estado y preparados bajo condiciones de higiene. Guarda los productos mencionados en un lugar seguro y etiquétalos debidamente. No los almacenes en botellas de refresco o de alimentos. Es importante que los mantengas fuera del alcance de los niños. ¿Cómo prevenir las quemaduras? La mayoría de las quemaduras en casa ocurren en la cocina. Por ello, al manipular ollas y sartenes expuestos al calor, utiliza agarraderas de algodón y secas. Al freír alimentos, prevé salpicaduras de aceite caliente, con tapaderas o cubiertas. Para mover objetos calientes dentro de un horno, utiliza guantes o manoplas aislantes. Los mangos de sartenes y cacerolas no deben sobresalir del mueble de cocina o estufa. Aleja a los niños de la cocina y zona de planchar. Manipula con cuidado cualquier producto químico. Al salir a la calle debes tomar muchas precauciones. Para evitar accidentes peatonales, ten cuidado con el tráfico. Cruza siempre en las esquinas. Antes de atravesar la calle, mira hacia ambos lados. No cruces en medio de los vehículos. Si usas bicicleta, mejor maneja por las orillas o zonas destinadas para ellas. En el coche, usa siempre el cinturón de seguridad. Baja siempre del lado de la banqueta, o bien, asegúrate de que no vengan vehículos. No saques las manos o la cabeza por las ventanas de los vehículos, incluso estando estacionados. Evita pasar cerca de casas o edificios en construcción. Algún material podría caer y causarte una lesión. No juegues ni molestes a los perros callejeros. Podrían morderte y transmitirte alguna enfermedad como la rabia. Pues ha llegado el momento de la gran fiesta. Hoy es el día D. Espero que la iluminación sea todo un éxito. Y así será. Para ello, también es importante que no se presenten imprevistos. Que todos nos divirtamos, pero que regresemos con bien a nuestras casas. Ya está dicho. En la prevención de accidentes, nada de lo que hagamos está de más. Ahora sí, a divertirnos. Televisión educativa.
Miguel Armando Mata Villa. Desapareció en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, el 17 de febrero de 2012. Sergio Antonio Domínguez Machado. Desapareció en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, el 17 de junio de 2012. Los consumos de nuestros contenidos se renuevan a la par del desarrollo de nuevas plataformas de reproducción. En Ingenio TV hemos decidido aprovechar la información que obtenemos a partir de las conexiones de nuestra audiencia. Por ello, hemos desarrollado una propuesta de programación algorítmica. Este nuevo método de programación procesa los datos de consumo para identificar los programas que más disfrutas. A partir de las 10 de la noche de los sábados y domingos, nuestro sistema algorítmico realizará esta programación de manera automática. Consulta la programación Ingenio TV. Televisión educativa.